María José, y es el tema que queremos abordar hoy porque, bueno, tiene que ver nada más ni nada menos que, por un lado, con dineros públicos que son de los contribuyentes, y en segundo lugar, tiene que ver con el presupuesto. Los presupuestos generales del Estado, sean provinciales o nacionales, se conocen comúnmente en la jerga legislativa como ley de leyes. Porque cualquier otra ley que vos impulses después de sancionado ese presupuesto va a encontrar en ese presupuesto la factibilidad de poderse llevar a cabo o no. O sea, de ese presupuesto depende la realización del resto del corpus normativo que se vaya a disponer en un estado determinado. María José, muchas gracias por tu tiempo para los primeros. Contanos qué es lo que hay que saber de la ampliación presupuestaria nacional en este caso. Bueno, buenas tardes Álvaro, buenas tardes a todos. A ver, lo que está pasando con esto es que, como vos bien decías, esta ley de leyes otra vez nos vuelve a demostrar que en Argentina es un dibujo. Y esto es por distintas razones. Por un lado, vos sabés que cuando hace casi un año ya se mandó el presupuesto 2023, como siempre se hace, se presupone respecto a algunas variables que son muy importantes, por ejemplo, la inflación. En ese entonces, el propio ministro Sergio Massa, muy convencido, muy firme, muy seguro, muy alegre, presentó una proyección de inflación de un 60% anual para el año 2023. Entre otras cosas, porque también se hablaba de que el dólar iba a estar a 270. Fíjate la diferencia, ¿no? Pero bueno, en ese sentido... Inflación a 60, sí. Crecimiento económico al 2,5%. 2,5%. Ninguna de las cosas, por supuesto, se está cumpliendo. Entonces, eso está empujando esta que sería ya la octava ampliación presupuestaria. Estamos en el mes de agosto. Octava ampliación presupuestaria. Pero no es noticia solo eso, sino que es... Exactamente. Sino que es una de las mayores, ¿no? Y además implica, básicamente, un cheque para ampliar el gasto con 12 ceros. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 7,6 billones de pesos. Miles de millones. ¿Ok? ¿Qué pasa con este dato? Que además que es alarmante, por supuesto. Implica, por un lado, por supuesto, tratar de saldar o contener algunas urgencias. Sabemos que la inflación que produjo este propio gobierno previo a la devaluación y que se acrecentó con la devaluación de este 22% que vos bien mencionabas, generó un contexto de urgencia y de emergencia para mucha gente que directamente ya no llegaba a fin de mes, ahora menos. O sea, se agrava la situación. El problema es que esto, así como las medidas anunciadas el domingo por Sergio Massa, congelamiento de precios, ustedes ya lo habrán mencionado, ¿no? Estas sumas fijas, echan más leña al fuego. Es pan para hoy y más hambre para mañana. Y no tenemos que caer como sociedad en este concepto, si es que se llegan a efectivizar estas sumas fijas y este dinero que está poniendo, que ya está comprometiendo el gobierno con esta ampliación presupuestaria, no tenemos que caer en algo que se llama ilusión monetaria. ¿Qué significa, Álvaro? Que si yo en términos nominales de repente tengo un poquito más, no es que tengo que salir a consumir, ¿sí? Porque eso pierde valor, sobre todo en este contexto de inercia inflacionaria que, como vos bien mencionabas, está previsto que solo para el mes de agosto llegue a un 13% aproximadamente, pero a fin de año de nuevo estamos hablando de un 150% de inflación, siguiendo en el podio, ¿no?, de los países, los 3 países con mayor inflación del mundo. Ahora, dentro del destino de estas partidas, hablamos de sueldos para la administración pública, la mayor parte es sueldos para la administración pública, pero también jubilaciones y pensiones, empresas del Estado. Ahora, dentro del boletín oficial se aclaraba que estos eran gastos impostergables. Yo te voy a contar algunas perlitas sobre qué está incluido dentro de estas más de 670 páginas del anexo que mandó a través del decreto de necesidad y urgencia el Gobierno Nacional para hacer esta ampliación presupuestaria. Vos decime, ¿es impostergable un gasto de más de 2.000 millones de pesos para la construcción del Teatro de la Ría en Río Gallegos, tierra del kirchnerismo? Mira, amiga, la única respuesta que te puedo dar es que abrimos el programa con el caso del comedor Don Bosco en Aguilares,
que para funcionar necesita 1 millón de pesos por mes para darle de comer por 150 pesos diarios, almuerzo y desayuno a 300 chicos, y que el martes ya no va a abrir la puerta, pues no tiene recursos para poder hacerlo. Háblame de prioridades, Entonces, el la gasto, verdad, ¿no? si vos me hablas de un teatro de 2.000 millones, cuando yo no sé qué va a pasar con 300 chicos de Aguilares el martes, creo que está todo dicho, digamos, ¿no? Y no es solo esto, eso representa un 20% del total. El 80% restante está comprometido para el año 2024. Además de esto, fondos para los medios públicos. Obviamente, contexto electoral, ¿cómo no se van a priorizar los contenidos públicos en los medios, ¿no?, propios de las empresas estatales del Estado? 14.000 millones de pesos. Por supuesto, si hablamos de la elección, también fondos que se envían a las provincias y a los municipios, por cerca de 97.000 millones. Ahora, además de esto, no sabemos cómo se gasta después ese dinero. Vos lo mencionabas en los otros programas sobre qué es lo que pasa en Tucumán. Es una caja negra donde el ciudadano no tiene la posibilidad de hacer un traqueo directo, no hay transparencia ni rendición de cuentas de cara a la ciudadanía. No hay ley de acceso a la información pública En Tucumán no, es una de las pocas provincias. Entonces, primero, decir que estos gastos claramente no son prioritarios en este contexto actual y que otra vez el gobierno está demostrando que hace uso y abuso de los recursos públicos. Segundo, decir que si bien, como te decía, es importante salir a dar respuesta a algunas situaciones urgentes, tenemos que ver cómo. Porque dentro de esta maraña de presupuesto no estamos discutiendo la eficiencia ni reducir algunos gastos para aumentar partidas en otro lugar, a pesar de que tienen la discrecionalidad por hacerlo. Por eso también este presupuesto es un dibujo. No solamente por las variables que se consideran de base, que no tienen nada que ver con lo que termina ocurriendo después, sino por la discrecionalidad en la reasignación de partidas, que en lugar de eficientizar y priorizar las necesidades de la gente, lo hacen a través de las necesidades políticas. De nuevo, en pleno contexto electoral. Ahora, yendo a números duros, esto se traduce, Álvaro, en más déficit fiscal, en un incremento del déficit en 4 billones, en un contexto en donde tenemos metas supuestamente, que ya sabemos que el gobierno se ha cansado de incumplir con el Fondo Monetario Internacional, que prevén un 1,9% de déficit. ¿Cómo vamos a llegar, me pregunto yo? Una de las respuestas, pateando los problemas hacia más adelante, ¿no? Algo que está pasando justamente con la decisión de cómo se financia esta ampliación presupuestaria. Pero también, y acá me queman nuevamente el gobierno nacional, todos los libros de educación financiera. Yo doy clases a los chicos y les tengo que explicar que lo que hace el ministro Sergio Massa, muy básico, está mal. ¿Por qué? Porque el 50% de la ampliación presupuestaria se está financiando con crédito. ¿Sabes qué significa esto? Que estoy usando crédito financiero para gasto operativo. Es como sacar un préstamo para ir al supermercado. Que hoy mucha gente lo está haciendo porque no tiene otra forma, pero estamos hablando del gobierno nacional, ¿no? Preclara, a la vez que preocupante, digamos, la situación que esta cuestión nos deja. Vamos a ver qué discusión se le da, básicamente, en el Congreso a esta situación. Ahora la calle nos llama, querido Omar. Exactamente, Millón de gracias. No, por favor. Por tu Gracias. tiempo para nosotros. Muchas gracias, igualmente. ¿Usted sabe cocinar? ¿Qué cocina? No, yo compro todo hecho. Hay Bien. gente que sabe yo cocinar pensaba- tan bien. Sí, yo pensaba que usted iba a ser la candidata nuestra a No, Famaillá. yo los acompaño y de gusto, pero... Bien ahí. Gracias, querida. Gracias.